y van a estar con el mismo valor, ¿sí? Entonces, tranquilamente yo puedo hacer el circuito equivalente con una sola fuente de valor U1 sobre A. Acá voy a tener U2. Esto es todo vectorial. Este sería ZA, ZB, positivo, negativo, la 1 sobre la, o mejor lo ponemos acá, positivo, negativo. Sí, borra bien, Sergio. Estamos mejor que antes. Obviamente acá tenemos la I2. Después me pasás la marca del laminado, entonces. Sí, cómo no. ¿A dónde facturo? A la FIP. Sí, a la FIP. Bien. I2A e I2B. Como les decía, estas dos corrientes, si bien la ZA y la ZB son distintas, como dice acá, eso va a influir en que vamos a tener una distribución de corriente que no va a ser proporcional, a las potencias de los transformadores. O sea, entonces, pero como los ángulos φA y φB son iguales, eso implica que van a estar en fase. Entonces, empezamos por lo más sencillo. Tenemos U2. Vamos a suponemos, como ustedes quieran, después hacemos otro tipo de carga, ¿no? Suponemos la carga, la S2, la carga la suponemos RL. Por lo tanto, si la carga es RL, vamos a tener una corriente I2 por acá, con un ángulo I2. ¿Sí? Perfecto. A ver, veamos acá cómo tenemos. Vamos a suponer que ZA es menor, en este caso ZA es menor que ZB. Si ZA es menor que ZB, implica que por A, la corriente que va a pasar por A va a ser mayor que la corriente que va a pasar por B. O sea, el transformador A va a tomar mayor corriente que el transformador B. Justamente porque es inversamente proporcional a sus impedancias, la corriente que va a pasar. Acuérdense que acá yo tengo la famosa delta U. No sé si se ve esa delta U, ¿no? ¿Se ve? ¿Se llega a ver? Sí, se ve. Sí. Bien. Voy a tratar de acercar un poquito más, a ver si puedo. Ahí está. Entonces, obviamente, la suma de las dos corrientes me tiene que dar I2. Pongámosle así, que I2A, I2A es esto. Este pedacito que me queda acá sería I2B. Exactamente.
Las pongo una al lado de la otra para que vean las relaciones, ¿no? Este pedacito es lo que falta acá. Y bueno, como las dos impedancias están en paralelo, ambas impedancias tienen la misma caída de tensión. ¿Eh? En ambas impedancias, en ese paralelo se produce la misma caída de tensión. ¿Cómo es la misma caída de tensión? Y va a ser algo así. Pongámosle, y acá es donde yo creo que le aclaré la vez pasada. Acá yo voy a hacer un vector completamente fuera de escala, es lo que vamos a trabajar normalmente, ya que este vector en general, y trabajando a valores nominales o cercanos a valores nominales, es un valor bastante chico, es un valor que es de alrededor del 5, entre 4, 5, 6% de este valor. Así que por eso le digo, lo hacemos con una escala distinta verdaderamente, o fuera de escala, mejor dicho, para que se pueda ver. Este sería el delta U. Y fíjense que para el delta U, yo tengo este delta U está conformado por una caída de tensión resistiva, las impedancias, y una inductiva. La resistiva va a estar en fase con la corriente. Pongámosle así. Si yo tomo la corriente I2, porque por acá atraviesa todo este conjunto, la atraviesa I2, o sea, a la Z total la atraviesa I2. Así que tranquilamente yo podría decir que esta caída es R equivalente total por I2. Y esto lo puedo colocar como J X equivalente I2. ¿Alguna duda al respecto? Este ángulo que tengo acá, este ángulo es el phi equivalente, pongámosle. El phi equivalente de toda la impedancia. ¿Se entiende esto? Por favor, la mínima duda me preguntan, Párenme, corten. No sé si alguien pregunta por chat. Lo ideal sería preguntar directamente por micrófono, pero si alguien pregunta por chat, Sergio o Pablo, por favor, pásamelo. Y obviamente, fíjense, como estamos trabajando en todo referido al secundario, podemos tranquilamente utilizar convención generadora. Entonces voy a tener que 1 sobre A va a ser igual a Z equivalente por I2 más U2. Como tenemos esa expresión, tranquilamente yo U2 más esta caída, que sería delta U, o sea, la Z equivalente por I2, lo uno acá, y esto qué va a ser, esto va a ser 1 sobre A. Que A cualquiera, a B, tranquilamente yo puedo poner igual a acá. Ahora bien, ¿qué pasa en el trabajo? ¿Cómo calculamos? O sea, ¿qué caída de tensión voy a tener en ZB? Y en ZB yo tengo la misma caída de tensión, delta U. Por lo tanto, esta misma caída de tensión, la voy a tener tanto en ZB, en ZA, como en Z total, en Z equivalente total. ¿Sí? Y fíjense, la resistencia, como tenemos el mismo ángulo, phi A es igual a phi B y es igual al phi equivalente, acá lo podemos colocar, phi A igual al phi B, por lo tanto, este triángulo de caída va a ser el mismo para
tanto ZA como ZB. No siempre se da. Lo que sí siempre se va a dar, en caso de que A sea igual a B, siempre vamos a tener el delta U, o sea, la tensión acá siempre va a ser la misma. Puede suceder que las caídas resistiva y reactiva no sean iguales. Pues lo vamos a ver en el próximos ejemplos. Pero el delta U sí. Estamos hablando para este caso, las relaciones de transformaciones iguales. Entonces, yo puedo colocar acá igual a J X A y 2A igual a JXB y 2B. Te quedaste sin pizarrón ahí, Roberto. Sin ¿Cómo? ancho. Te quedaste sin ancho de pizarrón, digo. Ya Sí, entrabas a la exacto. manera ahí. ¿Pero se ve? Se ve perfecto, sí, sí. Se ve perfecto, sí. RI2 va a ser igual a RA por I2A igual a RB por I2B. Es el mismo triángulo. Los ángulos son los mismos, por lo tanto no hay vuelta que darle. Ni siquiera son, o sea, podría decirse que son semejantes, pero no es que sean semejantes, son iguales. Es el mismo triángulo para A, B y para el total. Y obviamente, fíjense en que no solamente es paralelo y perpendicular a I2, sino que lo es también a I2A y a I2B. Yo puedo prolongar esto. Bueno, acá me queda también perpendicular. Así que este sería el diagrama fasorial correspondiente a este paralelo, al paralelo de dos transformadores que tienen la misma relación de transformación, distintas impedancias de cortocircuito, en este caso tiene iguales potencias nominales. Si pondríamos otros valores de potencia nominales, la cosa sería un poquito más complicada, porque está bien, a lo mejor uno tendría mayor potencia que el otro, pero habría que ver la relación entre las impedancias equivalentes para determinar cuál de los dos va a tomar más corriente. Esto se soluciona en por unidad. En por unidad directamente esto se independiza completamente de las potencias y ya sabemos que con valores relativos, cuando Z es menor que ZB, las corrientes relativas entonces van a surgir en función a la inversa de esos valores. Bien. Perdón, este sería el caso que estamos analizando. No sé si hubo alguna duda, algo que no se entendió. Les pido por favor me lo hagan saber ahora. Y si no, bueno, lo mismo avanzando en los próximos casos puede ser que se puedan solucionar algunas de las dudas que se presenten ahora. Es importante sí entender los diagramas fasoriales correspondientes al circuito equivalente. O sea, lo primero que tienen que ustedes determinar es cuál es el circuito equivalente con el cual se va a trabajar. Cuando las relaciones de transformación son iguales de los transformadores, es este circuito equivalente. Y después, bueno, en función de los ángulos, como vamos a ver ahora, variará un poco el diagrama fasorial. ¿Puedo borrar? ¿Se entendió, Pedro? Quedó claro, ingeniero. Matías, Ariel, ¿se entendió? Guillermo, ¿se entendió? No, siguiendo el apunte no, lo importante es que vos lo entiendas. Bueno. Vamos a ver. Con el borrado medio complicado. Vamos a ver con el trapo un poquito mejor. Esto se borra mejor con el trapo. Bueno. Todavía es complicado.
Voy a dejar el circuito equivalente, lo voy a dejar, en principio. Porque lo que vamos a hacer ahora va a seguir con el mismo circuito equivalente. No es tan bueno como pensaba, pero bueno, tenemos... Ahí está. Cuesta borrar, ¿eh? No me pasé la marca, Roberto. Pero vamos a... Lo vamos a mejorar esto. Muy bien. Pásale al Colac 70 que anda bien, profe. Sí, es lo que estoy haciendo. Bueno. Circuito equivalente, el próximo va a ser el mismo, así que lo dejamos. Muy bien. El próximo me dice que los dos transformadores están en paralelo, seguimos con la misma, con el AA igual al AB, por lo tanto va a ser igual a A. La ZA distinta a ZB, modularmente hablando, y los ángulos también van a ser distintos. Ahora vemos qué tono le vamos a dar. Entonces, el delta U, o sea, como tenemos las relaciones de transformaciones son iguales, sigue valiendo el mismo circuito equivalente. Me va a dar un poquito distinto el diagrama fasorial, nada más. Una pequeña variación. Muy bien. Bueno, como lo primero que se me ocurre es que al ser distintos los ángulos, las corrientes ya no van a estar en fase, las corrientes por cada uno de los transformadores. Si bien tenemos la misma I2, obviamente porque es la que determina la carga, esa I2 sale obviamente con la potencia de la carga y con la tensión, o puede ser datos, pero las corrientes I2A y I2B no solamente que van a ser distintas, dado que tenemos módulos distintos de impedancia de cada transformador, sino que además tenemos unos ángulos distintos. Y cuando digo ángulos distintos, no son ángulos muy, muy distintos. En general, los transformadores, los ángulos son muy cercanos entre sí. Ya ahora cuando terminemos de explicar este caso vamos a ver en cuánto puede llegar a variar la distribución de corriente o las potencias que puedan llegar a manejar. Pero bueno, el diagrama fasorial tiene un pequeño cambio, ¿no? O sea, de movida, como los ángulos de esa impedancia son distintos, las corrientes no estarán en fase. Será, digamos, la corriente resultante, esto implica que la corriente resultante va a ser un poco menor que la que sería en caso de que los ángulos fueran iguales. Ya ahora lo vamos a demostrar, pero es muy poca la diferencia. ¿Cómo va a resultar el diagrama fasorial? Y bueno, el diagrama fasorial empezamos como siempre con U2. Esto sería U2. Seguimos con I2. I2 la vamos a tener acá, pongámosle así. Y fíjense, sigue siendo el delta U sigue siendo el mismo para el conjunto, para ZA y para ZB. Esto no cambia. Acá lo voy a hacer un poquito más grande, pero acuérdense que en realidad este módulo, este vector es 5%, alrededor del 5% del vector U2. Ojo con eso, está completamente fuera de escala. Muy bien. Bueno, si lo pusiéramos en forma vectorial, este sería el delta U, ¿no? Positivo y negativo. Ahí. Entonces,
El tema es el siguiente, como se trata de corrientes, cada una de esas corrientes, I2A e I2B, van a determinar un triángulo de caídas van a determinar dos triángulos de caída completamente distintos, ya que esos triángulos de caída van a tener distintos ángulos de cortocircuito, distintos ángulos equivalentes, ¿sí? Pero ¿qué tienen en común esos dos triángulos? Ya se lo dije, pero por la duda lo vuelvo a preguntar. Esos dos triángulos de caída, ¿qué es lo que tienen en común? El delta U. Exactamente. La hipotenusa de esos triángulos. Y si la hipotenusa de esos triángulos es delta U, yo tranquilamente podría conformar acá una semicircunferencia cuyo diámetro es justamente delta U. Este sería delta U. Y bueno, hay una, si habrán visto en geometría analítica, casi diría al final de álgebra geometría analítica, cuando ven el desarrollo de la ecuación de la circunferencia y los distintos casos, pueden observar que en una circunferencia, se lo voy a hacer acá, dos puntos, tomando una diagonal, cualquier diagonal, cualquier recta que sale de un punto de esa diagonal y choca con la circunferencia, se refleja pasando por el otro punto, formando justamente un ángulo recto. Esa es una de las características que tiene la circunferencia. Esto A y esto es B. Este es el diámetro. A y B es diámetro. Podría estar por acá, B, pero tiene que ser diámetro. Y fíjense que si yo salgo de acá y choco ahí con la circunferencia, se refleja pasando por B, formando acá también un ángulo recto. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Supongamos que que phi A es menor que phi B, ¿sí? Phi A es menor que phi B, o sea que es distinto. Phi A es menor que phi B. Si phi A es menor que phi B, phi A es menor que phi B, yo puedo hacer así. Este es un triángulo rectángulo. No me salió perfecto porque no está perfecta la circunferencia, pero vamos a modificarlo un poquito. Ahí está. Esto es rectángulo. Este ángulo lo vamos a llamar phi A. Dijimos, no, lo vamos a llamar phi B, perdón. Phi B. Y este ángulo, fíjense en acá, este triángulo tiene un phi A, este sería el phi A, es menor que el phi B. También esto va a ser rectangular. ¿Se entiende eso? Me acerco un poquito más por las deudas. Entonces, si este es el triángulo correspondiente a phi B, voy a empezar por acá por A. Esto sería JXA y 2A. Esto sería RA y 2A. Esto sería RB y 2B. Y esto sería J
XB y 2B. Son dos triángulos que no son semejantes, que no son iguales, pero tienen en común que, como dijeron ustedes, la delta U, como quien diría, la hipotenusa. Y bueno, en función a, fíjense, a la caída de tensión RB, en RB y en RA, yo tengo las corrientes correspondientes. Entonces, paralelo a esto, voy a tener, este va a ser paralelo, pongámosle así. Acá tengo 90 grados. Y este paralelo a este va a ser la otra corriente. Acá tengo 90 grados. Veamos ahora los módulos. Los módulos, ¿cómo hacemos? Hacemos que ZB sea menor que ZA, como dice ahí el ZB. ZB es menor que ZA, o sea que ZA va a ser mayor. ZB es menor que ZA. Si ZB es menor que ZA, por B va a circular mayor corriente. Este triángulo, o sea, por I2B va a ser mayor. Pongo acá. Si ZA es mayor que ZB, esto implica que I2A es menor que I2B. Por lo tanto, supongamos que esta es I2A. Y bueno, esta la trasladamos por acá. Y esta va a ser I2B. Esta sigue siendo I2, ¿no? La suma de las dos. A lo mejor me estaría faltando, no lo quiero hacer porque va a ser mucho despelote. ¿Qué me faltaría hacer? El tercer triángulo. ¿Cuál? El triángulo de todo el conjunto. ¿Cómo lo hago? Con una paralela a I2, va a estar por acá, y luego una perpendicular a I2. A lo mejor si lo hago con otro color, lo hago con rojo, fíjense, me daría así. Este triángulo que hice en rojo, no voy a hacer más, no voy a hacer más nada. Ese triángulo sería el correspondiente a todo el conjunto, el triángulo de toda la impedancia equivalente de los dos transformadores. Y para terminar, me quedaría que obviamente la misma expresión que teníamos antes, esto es delta U, sería el U1 sobre A igual a U2 más. Pongámoslo así. Va a quedar lindo. ZA por I2A igual a U2 más ZB I2B. Todo con puntitos. Igual también, si lo quieren, U2 más Z total por I2. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Me siguieron? Sí, profe. Profe, tengo una ¿Fui consulta. muy rápido? Profe. Decime. No me quedó claro si lo puso bien ahí, I2B, I2A, que como serían paralelas en los triángulos, no sé si lo seguí mal yo. O sea que no te escuché bien. A ver, un segundito que a lo mejor no estoy bien.
capaz que estoy Repetí de lejos nuevo yo. la pregunta. Ahí, ¿me escucha? Sí, perfecto. I2A y I2B, acá abajo en el gráfico, en el fasorial. Sí. ¿No estarían al revés? Al ¿O revés, yo lo tenés seguí mal? razón. Sí, tenés razón. Ah, está bien, I2A, está bien. sí, perdón, no, I2, este sería el triángulo B. Está al revés, sí señor, Ah, está al listo, revés. listo. No, listo, nada. Yo me mandé la macana. No, yo pensé que lo estaba siguiendo mal yo y dije, no No, me cerraba. no. Sí, entonces, I2A es menor, o sea, yo tendría acá, por ejemplo. Esto sería I2A. Lo voy a poner en negro para que se vea mejor, porque estoy perdiendo rojo. Esto sería I2A. Gracias por darse cuenta. Ahí está. Este sería I2B. Y si lo componemos, está perfecto. Está bien así. Ah, sí. Sí, estamos de acuerdo. Bien. Profe, una consulta. Dale. Me estaría faltando finalmente 1 sobre A. O 1', como quieran. Sí, decime. No me quedó claro, porque construimos los triángulos en base al diámetro, digamos, a la longitud de delta U. Pero, ¿dónde o cómo ubico delta U para empezar a graficar? Bueno, mirá. Realmente yo acá estoy trabajando completamente fuera de escala. No solamente fuera de escala en cuanto a valor numérico, sino también fuera de escala en cuanto a ángulo. Fíjate que U2, cuando se hagan los ejercicios, y creo que ya debe haber hecho algún ejercicio con Sergio, ¿qué ángulo, cuando toman U2 igual 0, por ejemplo, qué ángulo le da U1? Le da un ángulo, una diferencia angular de 5 grados, 2 grados, 3 grados. O sea, ya acá estoy cometiendo un grave error, pero es un error, digamos, gráfico para poder, digamos, entender o poder expresar, digamos, estas fórmulas, o sea, estas expresiones, porque estoy trabajando fuera completamente de escala. Entonces, el ángulo verdaderamente lo estoy poniendo yo. Lo que ustedes van a hacer es, evidentemente, van a conocer las corrientes, y conocidas las corrientes, ustedes y conocidas los valores de resistencia y reactancia de los transformadores, ustedes van a construir los triángulos correspondientes. Partiendo de U2 con ángulo 0, que es lo más normal de repente, no taxativo, yo podría tranquilamente poner U1 en ángulo 0. Total, esto, acuérdense que siempre me olvido, esto es omega, ¿no? Todo esto está girando a una velocidad omega. Entonces, los triángulos, la construcción de los triángulos, la pregunta es ya con valores. Ya con valores, los triángulos ustedes los construyen. Acá lo que estamos haciendo verdaderamente es tratando de dilucidar cómo me daría el diagrama, de forma aproximada, cómo me daría el diagrama fasorial. No con valores propiamente dicho, porque con valores propiamente dicho es imposible realmente trabajarlo de esta manera, o sea que si pongo U2, estos triangulitos serían muy chiquitos, lo tendría que hacer aparte y fuera de escala. Profe, Pero digamos, al trabajar de esta manera, yo lo que estoy haciendo es, digamos, resolviendo cómo va a trabajar este paralelo de transformadores en forma teórica. Es una resolución teórica, no una resolución
con valores definitivos, sino para ver cómo se van a ubicar verdaderamente los triángulos de caída, sin importar verdaderamente los valores de los ángulos. Porque fíjate, lo que a mí me interesa sí es saber que el ángulo φ A tiene que ser menor a φ B. ¿Se logró acá? Sí. ¿Cuánto? No me interesa. Los valores ZA, el ZA tiene que ser mayor a ZB. ¿Se logró acá? Sí. ¿Por qué? Porque I2A es menor que I2B. ¿Cuánto? No me interesa. Salvo casos muy particulares en los cuales me tiene que dar iguales, como probablemente aparezca algún caso, entonces ahí sí necesito ponerlo, independientemente de los valores, poner que los vectores sean iguales. Como vimos anteriormente, los ángulos me daban iguales. Bueno, ¿cuánto? No me interesa el ángulo, me interesa que el gráfico que yo haga, en el examen o de repente en alguna pregunta que le podamos hacer, ustedes me pongan exactamente los ángulos iguales o los valores de corriente iguales. Vuelvo a repetir, independientemente de los valores, porque yo no estoy dando valores de impedancia, no estoy dando valores de ángulo. ¿Se entendió a lo que quiero llegar? Está bien la pregunta. Sí, profe. No me Gracias. no me interesa tanto el ángulo que pueda tomar el delta U. Sí me va a importar digamos, la posición relativa de este delta U. ¿Cuándo? ¿En función a qué? A ver si se dan una idea, probablemente. A la carga, si es capacitiva o A la inductiva. carga y a los ángulos que Sí, genera señor. la Pedro, carga. a ver, Pedro, volvé a repetir lo que dijiste, me gustó mucho. Depende de la carga, si es inductiva o es capacitiva. Exactamente. Si la carga fuera capacitiva, esto sí va a estar mucho más, en función de la corriente, va a estar mucho más inclinado, de tal manera que me va a dar una U1 sobre A menor que la U2. Aproximadamente. Puede ser que me dé, y hasta me podría dar igual, 1 sobre A igual a U2. ¿De qué depende? Y depende de la carga capacitiva. Si Pregunta. son, sí, Pero si perdón, es carga ¿se entendió? capacitiva. Sí, sí, sí. Perdón, ¿se entendió lo que dijo Pedro, no? Sí, sí, por eso la pregunta. Dale. Si es carga capacitiva, las corrientes I2A y 2B no darían hacia arriba, digamos, por arriba de Por U2. supuesto, Ah, bien. por supuesto, sí, Sebastián. Ya me estás sacando, ya me estás avivando la pregunta de examen parcial. Lamentablemente ahora no puedo hacer más esta pregunta. No sea malo. Así que vayan practicándolo por su cuenta, por las dudas. Otra pregunta. No importa que sea tonta, acá no hay preguntas tontas, acuérdense, tonto el que no hace la pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, si entendieron el circuito equivalente, si entendieron el correspondiente diagrama fasorial, fíjense que acá no inventamos nada. Acá estamos haciendo todo lo que hicieron ustedes en Electro 1, ni siquiera es Electro 2 esto es Electro 1. Lo único que con un circuito un poquitito equivalente, un poquito más complejo de repente, pero y hasta por ahí nomás, porque es un paralelo. Pero tranquilamente podemos resolverlo esto como una impedancia solo, y a partir de haber resuelto esa impedancia, con esa impedancia ya me queda determinada, que sería la roja, ¿no? Me queda determinada la circunferencia del delta U, de ahí podemos sacar los otros dos triángulos, o podemos visualizar los otros dos triángulos. Y acá vemos, si se entendió aquello, acá vamos a ver justamente lo que le dije anteriormente, que la implicancia desde el punto de vista de valores de distribución de potencia, que puede aportar la diferencia angular. Fíjense en que acá estamos hablando de dos transformadores en paralelo, suponiendo que tienen la misma potencia. Para hacerlo más sencillo, esto es lisa y llanamente para que ustedes vean lo que aporta la diferencia de ángulos en los transformadores, en la impedancia de cortocircuito, en la impedancia
equivalente de los dos transformadores que se ponen en paralelo. Supongamos, bueno, acá no lo dice, pero supongamos que los dos transformadores tienen la misma potencia nominal. Y son dos transformadores, digamos, prácticamente idénticos, donde los módulos de las impedancias son iguales. Entonces, de esta manera, garantizo que las corrientes por esos transformadores, o sea, la distribución de corriente de esos transformadores va a ser la misma. Si lo quieren llamar, si lo quieren ver desde el punto de vista en valores relativos, tranquilamente no necesariamente tendrían que ser los dos transformadores de igual potencia, ¿sí? Pero sí la misma impedancia relativa, que tengan la misma impedancia relativa, lo único que con ángulos distintos. Fíjense, este sería la corriente que pasaría por I2 por el transformador A, y esta sería la corriente que pasaría por el transformador B. Sería esto que tenemos acá. En este caso, fíjense, las impedancias son distintas. Pero acá las impedancias de cortocircuito, las impedancias relativas son iguales. Son iguales, las corrientes son iguales, ¿sí? Pero con distintos ángulos. En general, los ángulos, como le decía anteriormente, los ángulos entre los ángulos de las impedancias equivalentes son muy cercanos. Estamos hablando un ángulo, por ejemplo, 80 grados y el otro puede ser 72, 74. No hay gran diferencia. Entonces, tenemos que, fíjense que si yo aplico el teorema del coseno, y 2 sería 2 veces la proyección de esta corriente, o de esta corriente, cualquiera de las dos. Y 2 sería 2 veces la proyección, o sea, I2B, por ejemplo, por el coseno del ángulo comprendido sobre 2, o sea, phi AB sobre 2 en este ángulo, yo al multiplicarlo, la hipotenusa de esta por el coseno de este ángulo, que sería phi AB sobre 2, me da esta proyección. Multiplicada por 2, me da I2. ¿Sí? Entonces, fíjense, I2 va a ser igual ahí prácticamente, a ver, en el caso que los ángulos fueran iguales, I2 sería igual a I2A más I2B. O sea que 2 veces una de las corrientes. En el caso de que haya una discrepancia de ángulo, fíjense que prácticamente I2 sería igual al caso de que los ángulos fueran iguales. No hay gran diferencia, es muy pequeña la diferencia. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista ya con algún valor. Por ejemplo, supongamos que la tangente, o sea, la relación XB sobre XA sea 5 y la relación de tangente del B, ¿no? Y del A sea 3, la relación XB sobre XA, eso me da, fíjense, un ángulo de 78 grados, 7, y en el otro me da 71,5. Muy pequeña la diferencia. Hagámoslo redondo, 71 y 78 grados prácticamente. La diferencia son 7 grados. ¿Sí? Si aplicábamos, como dijimos anteriormente, la expresión I2, en el caso de ángulos, I2 es igual a 2 veces I2A por el coseno del ángulo comprendido sobre 2, me queda 2 por I2A por el coseno de 3,56, o sea, la mitad de este valor. Y esto me da, el coseno de 3,56 grados, me da 0,998. Muy cercano a 1, prácticamente 1. Mientras que si los dos ángulos fueran iguales, la corriente I2 sería 2 veces la corriente de uno de los transformadores. ¿Ven la relación que hay con estos dos ángulos distintos? Prácticamente ni se nota la diferencia de corriente total. ¿Se entiende esto lo que se quiere explicar? Eso se debe a que en general los transformadores, las impedancias de cortocircuito, por más que no sean iguales, el error que puede introducir ese
esa diferencia de ángulos, como es tan pequeña, prácticamente no interviene en el valor de la corriente total o en el valor de la corriente que distribuye, ¿no? O sea, de la relación de las corrientes que va a tomar cada uno de los transformadores. Es como si los dos transformadores prácticamente tuvieran el mismo ángulo y la misma impedancia. Los ángulos de cortocircuito importan muy poco en la puesta en paralelo de los transformadores. Por eso, una de las condiciones, si bien dentro de las condiciones para la puesta en paralelo me dice que las impedancias de cortocircuito tienen que ser iguales y los ángulos tienen que ser iguales, el ítem o el punto correspondiente a iguales φC realmente, o sea, ortodoxamente lo tenemos que considerar, pero en realidad tiene muy, pero muy poco valor, verdaderamente, dado los valores de ángulo de cortocircuito que toman las impedancias de los transformadores. O sea, lo más importante, lo que más pesa, es que las tensiones de cortocircuito sean iguales, ya sea en valor absoluto como en valor relativo, como vamos a ver. Si no son iguales las tensiones de cortocircuito, ¿cuál es la consecuencia entonces, Víctor? ¿Cuál es la consecuencia? Sí, Víctor, el hecho de si las tensiones de cortocircuito de los dos transformadores son distintas. Solamente lleva 6 meses y ya lo van a nombrar como supervisor, no me parece justo. Con una muy poca diferencia. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Un transformador se sobrecarga más que el otro? Sí, más exactamente la distribución, que la distribución de corriente no va a ser proporcional, a su potencia. Obviamente, debido a eso, un transformador va a llegar más rápidamente a su potencia nominal y el otro se desaprovechará, obviamente. Pero está bien como respuesta. Bien. No sé si quedó claro alguna pregunta de lo que estamos viendo. En el caso de las tangentes de cortocircuito, digamos, para el cálculo, para aproximarse en el cálculo, en el caso que tenemos que hacer un cálculo rápido, podemos obviarlas entonces a los pi de cortocircuito y considerarlos que son iguales. O sea que cuando te pida a vos el diagrama, en el diagrama factorial no va a ser tan así. Sí va a ser en respecto a los valores que van a tomar las corrientes. Los valores que van a tomar las corrientes, podés obviarlo tranquilamente en el ángulo. Pero para el diagrama factorial, los ángulos no lo podés obviar porque te van a dar triángulos distintos y te van a dar, obviamente, distintas caídas de tensiones resistivas e inductivas en cada transformador, aunque la caída de tensión total sea la misma para los dos transformadores. En el diagrama fasorial se va a ver la diferencia, Pedro, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Muy bien. ¿Puedo borrar? ¿Alguna otra pregunta? A ver, hagamos un paneo. Ya tenemos. Gonzalo, Lopópolo, ¿cómo andamos? Todo bien, profe, se entendió todo. Buenísimo. Luca Schneider. Te vuelvo a hacer la misma pregunta. Es más fácil máquinas 1 que sistema de representación, ¿no es cierto? No, profe. Es más fácil el sistema de representación, mucho más fácil. Estás en tercer año, Lucas, claro, tiene que ser mucho más sencillo, ya lo dominás todo esto. Pero ¿se entiende, Lucas? Sí, se entiende, va todo bien por ahora. Mirko, ¿cómo andamos, Mirko? Todo bien, profe. Bien. William, ¿estás atento o está tu hijo acá? Estoy, profe. Bien. Vamos bien, William. Por favor, parame. Parame si hay algo que no se entiende, lo más mínimo. ¿Se entendió hasta ahora? Sí, hasta ahora. Vamos bien.
Bien, perfecto. Claro. El otro William Kupesic, ¿cómo andamos? Por ahora lo voy siguiendo, profe. Buenísimo. Muy bien. Bueno, sigamos adelante. ¿Cómo estamos? Estamos acá. Estamos caso tensión de cortocircuito relativa. Bueno, vamos a ver un poquito ¿Y qué tipo de la de tensión manzana compraste? de cortocircuito relativa. A ver si podemos borrar acá. Usted solo me pidió que trajera manzanas. Parece ¿Cuánto que costaba el resulta un poquito complicado borrar esto, No, ¿no? no estoy muy seguro, pero ahí está la boleta. y el cuento. Seguimos con lo mismo de antes. Yo pensé que lo Gracias, íbamos a José. mejorar, Ahora toma asiento y pero observa con atención. se complica un poquito la cosa. Limpia vidrio, Roberto. Tenés que ponerle. Sí, voy a tener que poner. Aguarrás, profe. No, aguarrás, se me anula, se me hace bolsa. Se me hace Alcohol bolsa puro. todo. Esa sería la otra. Esa la tengo que. Bueno, ahora estoy ensayando. Lo estoy ensayando ahora. Lamentablemente pensé que iba a ser mejor, pero no es así. Limpia vidrio, sí. Si no, nafta super. Vamos a ver algo de eso. Algo de eso va a suceder. Es un poquito mejor porque tengo más espacio ahora, por lo menos. Antes estaba muy jugado. Vamos a buscarle la vuelta. Supuestamente tendría que ser al agua esto. Bien. Fíjense, acá lo que vamos a ver es, porque yo en algún momento le dije que, y recientemente, que la condición que una de las condiciones de puesta en paralelo es que las tensiones de cortocircuito tienen que ser iguales. Acá lo que vamos a ver es justamente que es indistinto que sea la tensión absoluta de cortocircuito o la tensión relativa. Ambas tienen que ser iguales. Puedo tomarlo en forma independiente. Fíjense, a ver, dos transformadores en paralelo, uno con ZA y otro con ZB, ambos van a tener en común que la delta U, como bien me habían dicho al principio, creo que fue Estefano. Entonces, para el transformador A, esa delta U es igual a la Z del transformador A por la corriente del transformador A. Y para el transformador B va a ser la impedancia, estamos hablando en valores absolutos acá, la Z absoluta del transformador B por la corriente que está pasando por el transformador B. Estamos hablando siempre reducido al secundario todo. Fíjense que en condiciones nominales, esta delta U se transforma en ¿qué? En la tensión de cortocircuito. ¿Se acuerdan que para las tensiones de cortocircuito, o sea, ¿qué es la tensión de cortocircuito de un transformador? Esa es la tensión que yo le aplico al transformador estando el secundario en cortocircuito, tal que circule por el mismo la corriente nominal, ya sea primario o secundario. Entonces, la Z total, equivalente total, bueno, en este caso referido al secundario, multiplicada por la corriente secundaria nominal del transformador A, va a ser igual a la tensión de cortocircuito del transformador A. Esta es la tensión que yo le tengo que aplicar al transformador A estando en cortocircuito para hacer circular la corriente nominal. ¿Sí? El transformador B va a ser lo mismo. La tensión de cortocircuito en B va a ser la Z equivalente o de Z de cortocircuito del B por la corriente nominal, en este caso la secundaria, está todo referido al secundario, del transformador B. Y ambas van a ser iguales. ¿Por qué? Y porque están conectados en paralelo, y ambas son iguales a delta U. Esta sería la misma delta U, pero en condiciones nominales. Ahora bien, si yo a esta expresión, la divido ambas por la tensión U2 nominal, a esta expresión la divido por U2 nominal, fíjense que me va a quedar I2A nominal sobre U2 nominal por la Z equivalente A. ¿Y qué es esto? I2 nominal sobre U2 nominal. La inversa de la impedancia base.
para el transformador A. Sería, no quiero llamarla impedancia nominal, sería la impedancia base, ya que U2 sería la tensión base secundaria y esta sería la I2 nominal, sería la I2 base secundaria. I2 base sobre U2 base me da la inversa de Z base. Entonces me va a quedar ZA, Z equivalente a sobre la impedancia base A, base del transformador A. Lo mismo me pasa con el B. Me queda, al dividirlo por U2 nominal, me queda I2B nominal sobre U2 nominal. Sería la I2, la I base 2, del transformador 2, del transformador B, perdón, y la U2 base del transformador B. Esto me da la inversa de la impedancia base del transformador B. Fíjense que son dos transformadores distintos, cada transformador tiene su base, ¿ok? Y me queda finalmente que la impedancia del transformador A en valores absolutos, debido a la impedancia base del transformador A, también valor absoluto, es igual a la impedancia base del transformador B sobre, la impedancia equivalente del transformador B sobre la impedancia base del transformador B. En definitiva, esto es la impedancia relativa, la impedancia equivalente relativa, igual a la impedancia equivalente en valores relativos, de A y de B. Y como las impedancias equivalentes están en por unidad, ya vimos en su momento que son iguales a las tensiones de cortocircuito en valores relativos. Entonces ven que la equivalencia que pide la puesta en paralelo de los transformadores en cuanto a tensiones de cortocircuito es válida tanto en valores absolutos como en valores relativos. No sé si estuvo claro la explicación esta. Cristian, Gustavo, ¿cómo fue? ¿Se entendió? ¿Cómo llegaste tarde? Bueno, ¿llegaste a ver esto de este tema, por lo menos la tensión cortocircuito relativa? ¿Lo viste completo esto? Bueno, pero esto es lo que estoy explicando ahora, de la equivalencia entre tensiones de cortocircuito en valores absolutos y en valores relativos para la puesta en paralelo, ¿se entendió? Bien. Lo otro, en todo caso, si querés, vemos después, o miralo un poquito y me mandás un mensaje y lo podemos ver aparte, como vos quieras, o en algún momento. ¿Te parece bien? No quiero que te quedes con la duda, por favor. Bien. Entonces, esta igualdad puede ocurrir tanto en valores absolutos, voltios obviamente, como en valores relativos. Si esto no ocurre, a medida que solicitamos más carga en uno de los transformadores, estará llegando a su potencia nominal y el otro no. Es decir, cuando un transformador, el de menor impedancia de cortocircuito, llega a su potencia nominal, el otro a lo mejor va a estar desaprovechado. Y vamos a ver un ejemplo. Nada mejor que un ejemplo numérico como para que se den cuenta. Vamos a poner dos transformadores en paralelo. Fíjense que uno es de 100 kVA y el otro de 300 kVA. Relaciones de potencia 1:3. ¿Está bien? Sí, está bien. Lo único que en un transformador, el de menor potencia, el de 100 kVA, es de 3%, y el otro transformador, el de 300 kVA, es de 5%. ¿Sí? Fíjense, a ver, vamos a ver este paralelo. Originalmente teníamos a lo mejor este transformador, 300 kVA. Y por una cuestión de aumento de carga, a lo mejor se puso en paralelo con este de 100 kVA. Vamos a ver si sirve o no sirve este paralelo.
Fíjense que el transformador A es el de menor impedancia de cortocircuito, 3 y 5%. Vamos a ver cómo se reparte la carga. Supongamos que la potencia que toma, o sea que se coloca una carga tal que el transformador A, el transformador de 100 kVA, llega a su máxima potencia, o sea que el transformador A va a tomar los 100 kVA. Es un cálculo rápido como para que vean bien el tema de la repartija. Quiere decir que el transformador A va a estar trabajando a potencia nominal, o sea, con una corriente de 1 por unidad para ese transformador. Está tomando la plena carga. Si hacemos la relación, ¿se acuerdan que S2B sobre S2A es igual a la inversa de las tensiones de cortocircuito? Teníamos que... nosotros lo habíamos visto con las corrientes, que la I2A sobre la I2B era igual a la Z equivalente B sobre la Z equivalente A. Si multiplicamos todo por U2 nominal, numerador y denominador, me queda que la S2A sobre S2B es igual, y si ponemos acá, en vez de impedancia de cortocircuito relativa, ponemos las tensiones, que es lo mismo, UCC-B sobre UCC-A. El dato que tenemos nosotros es que esta llega al valor 1. Entonces vemos qué pasa con S2B. S2B va a ser igual a S2A por UCC-A sobre UCC-B. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenemos el A, ¿cuánto era? 3%. Entonces me va a quedar igual a 100 kVA por 3 sobre 5%. Así que 30 dividido 5 sería 6. ¿Hago bien? S2A, ¿cuánto era S2A? 100 kVA. Se te fue la cámara, Roberto, te quedó la cámara arriba. Ahí está. Ahí está, perfecto. Me queda 100 kVA dividido 100 kVA por 3 sobre 5. Sería 600 kVA. Perdón, no, 600 no. 66. Bueno, si lo hacemos en valores relativos, dijimos que esto era 1 por unidad. 60, profe. Sí, pero estamos trabajando en por unidad. S2A era 1 por unidad. Así que acá me queda que es la S2B va a ser Hola, Joaquín. 30, necesito un gran favor. 0,6. ¿Podrías comprarme algunas manzanas? Por unidad. Mi esposa la necesita urgente. 0,6 por unidad. Sí, Joaquín. En S2B. Gracias. 0,6 por unidad. S2B, ¿cuánto era? S2B era 300 kVA. Multiplicado por 0,6. Buenas tardes. Me da 6 por 3, 18, me da 180. Buenas tardes, don Leo, ¿qué tal? Hola, Joaquín. 6 por 3, 17. Digo bien, 180 kVA. Bueno, en o sea, el transformador de realidad, 300 kVA me está tomando 180 kVA. Y la potencia total, la S total que va a transmitir todo va a ser los 100 kVA. Sería SA no se preocupe, más yo SB. decidí llevárselas a su casa. No sé si Fue se porque ve, me escribió. Estaba bastante contenta, parece que ya Igual, tiene a todos los 100 ingredientes. kVA Ya veo. más ¿Y cuánto te 180 costaron? kVA. Bueno, su esposa me comentó que necesitaba 280 supuse que iba a necesitar varios kilos. kVA. Por suerte el vendedor Fíjense, no por cantidad. agregándole En un realidad, a un transformador de 300 kVA, 50. le agrego en paralelo un transformador de 100 kVA, parecería como que me tendría que dar, qué sé yo, 400 kVA, lo primero que a uno se le ocurre. Y sin embargo, el conjunto no me va a poder dar más de 280 kVA. Quiere decir que me empeoró la situación. ¿Todo por qué? Porque el transformador más chico es el que tiene menor tensión de cortocircuito. 3% respecto
a 5% del de 300 kVA. Entonces, digamos, cuando se pone transformadores en paralelo, siempre conviene que el transformador de mayor potencia sea el de menor tensión de cortocircuito. Así, por lo menos, el transformador de mayor potencia llega a su máxima potencia, o sea, puede llegar, digamos, a tomar su potencia nominal. Obviamente que el otro transformador no va a llegar nunca sin sobrecargar al sistema, ¿no? Obviamente. Si hubiera sido al revés, obviamente primero llega el de 300 kVA y probablemente el de 100 kVA no llegue a los 100 kVA. No, probablemente no, seguro que no va a llegar. Entonces, pero el conjunto me va a dar por lo menos un poquito más de 300 kVA en cuanto a la potencia que transmite todo. En este caso, imposible, no llega ni siquiera a completarse los 300 kVA. Fíjense que son 280. No sé si está claro el tema de la importancia, no solamente de que las impedancias de cortocircuito sean iguales, sino en caso que no llegaran a ser iguales, ¿qué transformador tiene que tener la menor tensión de cortocircuito? ¿Se entendió esto? Si fueran iguales, ahí sí tendría toda la potencia. Si fueran iguales, van a transmitir 400 kVA. Exacto. Tranquilamente. Cuando son iguales, las impedancias relativas de cortocircuito, entonces es la mejor condición. Por eso al principio se pusieron las condiciones ideales. Las condiciones ideales para la puesta en paralelo de 2 o más transformadores. Así que, bueno, son 23, ya estamos llegando al recreo. La norma IRAM, si ustedes ven acepta la 2106, acepta una discrepancia en cuanto a la obtención de la impedancia de cortocircuito, perdón, a la obtención, si digo bien, en la tensión de cortocircuito en el ensayo, de un 10%. Entonces, ese 10%, hasta 10%, yo puedo tener un error en el ensayo. Es decir, si de repente yo tengo un transformador me indica la norma, que un transformador de distribución, 13200/04, me dice la norma que tiene que ser de 4% la tensión de cortocircuito. Si de repente estoy en 4,4 o en 3,6%, cuando se hace el ensayo, estamos bien. El ensayo es aceptable. ¿Por qué? Porque la norma me indica justamente que un error del 10%. Pero fíjense que este error del 10% se puede trasladar y que un transformador me dé 4,4 y el otro transformador me da 3,6, ya estamos hablando de una discrepancia del 20% para la puesta en paralelo, no en forma individual. Entonces hay que tener mucho cuidado con la obtención de los valores de relación los valores de reactancia de impedancia de cortocircuito, justamente para la puesta en paralelo. Y fundamentalmente, ¿cuál de los dos transformadores es el que va a tener la menor tensión de cortocircuito? Si es imposible, digamos, tener iguales impedancias de cortocircuito, siempre conviene que el transformador de mayor potencia sea el que tenga la menor tensión de cortocircuito. No al revés, si no se van a encontrar con ese problema. ¿De acuerdo? Bueno, dejamos acá, vamos al recreo, porque ahora viene un temita un poquitito delicado y que me va a llevar un tiempito explicarlo.
Así que volvemos tipo